Bueno, entonces hoy vamos a seguir con algunos aspectos de la teoría de Gies-Landau que quedaron pendientes la vez pasada. Vamos a ver algunas algunas predicciones muy impresionantes de la teoría que se vieron luego en experimentos. La clase de hoy tiene una parte algo formal, quizás un poco matemática. Igual intenté pasar un poco por arriba de los detalles, pero me interesaba un poco justamente en algún lado resaltar lo impresionante de, digamos, los ejemplos estos de teóricos visionarios que logran a partir de modelos predecir cosas que luego ocurren en los experimentos. Entonces me importa un poco quizás mostrar cómo se les ocurrió, de dónde salió la idea, pero no es importante que seguir cada uno de los detalles de las deducciones matemáticas. Depende del interés de cada uno hasta dónde profundizan en eso. Entonces, vamos a hacer primero un repaso de todos los conceptos que vimos la vez pasada, respecto de la teoría de Gies-Landau, que está basada en un parámetro de orden complejo, superconductor, en donde el módulo está vinculado con la densidad de portadores, superconductores, asociado, el módulo al cuadrado se asocia directamente con la densidad de portadores, y depende de la posición, y tiene una fase que también depende de la posición. O sea, ambas cosas pueden depender eventualmente de la posición. Entonces, esta es la propuesta de la densidad de energía libre de Helmholtz, en donde habíamos visto que, además de la densidad de energía magnética, aparece un término de energía cinética que estaba vinculado con la energía cinética asociada a las corrientes y un término adicional asociado a la variación espacial del módulo del parámetro de orden. Habíamos visto que en principio una solución sencilla de obtener es cuando uno está en ausencia de campos y de corrientes y lejos de las fronteras, es decir, en un material supuestamente infinito, en cuyo caso solamente quedan estos términos en la densidad de energía libre, entonces es fácil de minimizar, de encontrar el mínimo de la energía libre, y uno ahí encuentra que la existencia de un parámetro de orden no nulo implica que este parámetro alfa sea menor que cero. Es decir, la solución para el parámetro alfa mayor que cero es con este parámetro nulo, mientras que cuando alfa es menor que cero, aparece una solución no trivial con un parámetro de orden no nulo, que tiene dos mínimos iguales, degenerados, que van creciendo, cuya diferencia de energía va creciendo a medida que desciende la temperatura. Y la diferencia de energía de condensación del estado superconductor, que se puede asociar al campo crítico al cuadrado, se expresa de esta manera en función de los parámetros de la energía libre, ¿no? Como alfa cuadrado sobre 2 beta. Entonces, a partir de ahí, digamos, de que nosotros conocemos empíricamente cómo es la dependencia en temperatura del campo crítico y de la longitud de penetración, es que podemos relacionar las dependencias en temperatura de las dos constantes que aparecen en la energía libre. Entonces vemos que beta, tal cual esperamos, además de ser positiva, puede considerarse aproximadamente constante, o sea, no sufre ningún cambio importante en la transición de fase, mientras que en TC, alfa cambia de signo, ¿no? Y se puede ver, que esto más o menos vale 2 en la variación, cerca de T sobre TC igual a 1, y esto es T menos 1 por T más 1, es decir que esto cerca de TC va como T menos 1, ¿no? Va lineal con la temperatura, con T sobre TC, o con T menos TC, es lineal, justo muy cerca de la temperatura crítica. Bueno, entonces, en el caso general, el problema de emisión también vimos que era mucho más complicado, porque hay que encontrar el mínimo de una integral, de una funcional de energía libre, y entonces
este problema general lleva, el planteo de la minimización de este planteo general lleva a lo que se conoce como ecuaciones de Ginzburg-Landau. Entonces las ecuaciones de Ginzburg-Landau son dos, esta es la que surge de minimizar la energía libre respecto del parámetro de orden y se conoce como primera ecuación de Ginzburg-Landau, y esta es la que surge de minimizar la densidad de energía libre respecto del potencial vector y asociar la densidad de corriente con el rotor, como la densidad de corriente es el rotor de B, ¿no? Y B es el rotor de A, planteando todo eso y minimizando respecto de A la energía libre, se puede ver que se llega a esta ecuación, y esta es la segunda ecuación de Ginzburg-Landau. Entonces el problema más general es resolver estas dos ecuaciones no lineales acopladas con las condiciones de contorno. Ese es el problema general de Ginzburg-Landau. Ahora, hay situaciones que son más sencillas, entonces la vez pasada vimos que cuando tenemos un problema unidimensional, podemos tomar al parámetro de orden como un número real, y además, en ausencia de corriente, se simplifica aún más la primera ecuación de Ginzburg-Landau, que queda reducida a esta ecuación que queda desacoplada de la segunda, en particular en ausencia de corrientes la segunda no existe. Y entonces para un plano semi-infinito, poniendo las condiciones de contorno de un plano semi-infinito, llegábamos a esta solución para la ecuación diferencial, en donde aparecía este parámetro que tiene esta expresión en función del parámetro alfa, que se puede relacionar como alfa lo habíamos asociado con el campo crítico con la longitud de penetración, también tiene esta otra expresión en función de los parámetros estos de la descripción termodinámica y del modelo de London, ¿no? Bueno, entonces tenemos estas expresiones, y hasta ahí creo que habíamos llegado la vez pasada. O sea, a entender cómo sale la longitud de coherencia a partir de la formulación de Ginzburg-Landau. Bueno, entonces hay otras situaciones relativamente, no sé si decir fáciles, pero accesibles, en donde las soluciones de la ecuación de Ginzburg-Landau se pueden ver sin llegar a soluciones numéricas ni demasiado complejas, y que son muy interesantes. Una se trata de lo que uno puede observar en superconductores delgados, muy delgados. Es decir, que tienen una dimensión relevante, la dimensión en la que uno esperaría que cambien los parámetros, los campos y el parámetro de orden, y el módulo del parámetro de orden, o sea, tanto la longitud de coherencia como la longitud de penetración son mucho más grandes que la longitud característica. Por ejemplo, una película delgada que tenga un espesor mucho menor que estos dos parámetros. ¿Está bien? En ese caso, lo que sucede en esta situación es que no hay espacio suficiente para que los parámetros cambien dentro del superconductor. Entonces, por ese motivo, tanto el módulo del parámetro de orden como el vector A van a ser uniformes, pero porque simplemente, digamos, la dimensión esa es mucho menor que la longitud característica de variación de esos parámetros. Entonces, por ese motivo es que los podemos considerar uniformes dentro del material. Bien. Entonces, esta que es la expresión general de la energía libre, va a ser válida, pero con un parámetro de orden cuyo módulo no va a depender de la posición. Y el parámetro A, el vector A, es directamente el campo vector externo, el aplicado, ¿no? Porque tampoco tenemos tiempo, tampoco hay espacio para que se modifique. Entonces, el gradiente del parámetro de orden que aparece acá, que normalmente tiene esta expresión, en este caso este término es 0, porque no tiene suficiente espacio para variar, y entonces simplemente el gradiente del parámetro de orden es el gradiente de la fase, multiplicada por el parámetro de orden, ¿no? Está vinculado con el gradiente de la fase. Así que la ecuación se reduce a eso, y la segunda ecuación
es esta también con un parámetro de orden independiente de posición. ¿Está bien? Entonces, como nosotros sabemos que el parámetro de orden al cuadrado está asociado el módulo a la densidad de portadores, la densidad de corriente siempre tiene esta definición en función de la velocidad de los portadores. Entonces acá aparece en ambos casos el módulo del parámetro de orden. Entonces lo que tenemos es que el impulso de los portadores se escribe de esta manera. Esto ya lo habíamos, es la misma expresión que habíamos encontrado en el modelo de London, y no es de extrañar porque el modelo de London también, postulaba que el parámetro de orden no variaba, que el módulo del parámetro de orden no variaba. No variaba por otro motivo, no variaba porque simplemente no teníamos en cuenta que podía variar. Acá no es eso, es otro el motivo, pero de todas maneras llegamos a la misma expresión que habíamos planteado antes, ¿no? Pero bueno, resulta que entonces este término de acá, de la energía libre, lo podemos directamente, digamos, sustituir por la velocidad, por el impulso, por la velocidad al cuadrado, la podemos poner acá, ¿no? O sea, esto al cuadrado es la velocidad al cuadrado. Entonces nos queda este término, que es el famoso término de energía cinética, que acá se ve muy claro, es m por v al cuadrado por n, o sea, se ve evidentemente que es un término de energía cinética. Y bueno, entonces nos queda de esa manera escrita la densidad de energía libre. Entonces, a ver, acá yo la verdad que en la literatura veo distintos planteos. El planteo del Tinkan, que a mí no me convence demasiado, y después cuando terminemos de ver los resultados lo podemos discutir un poco, o incluso en la práctica hay algún problema, donde bueno, después podemos charlar un poquito más. Pero Tinkan cuando describe este problema dice, bueno, se puede ver que en principio la energía magnética es despreciable frente a la energía cinética, entonces por eso como que tira este término, lo cual implicaría que esencialmente las cosas no dependen del campo aplicado. Y vamos a ver que en los experimentos, por más que uno tenga algo, digamos, como que no hay, al ser tan chico el superconductor respecto de la longitud de penetración, la idea es que no hay prácticamente desviación de líneas de campo, no hay efecto Meissner, y por lo tanto la energía magnética asociada es prácticamente despreciable, ¿no? Como si en principio no le hiciera nada el campo, o sea, no afectara el campo a la superconductividad. Entonces uno esperaría que todo el resultado sea independiente del campo aplicado, y no es así. O sea, en los superconductores delgados uno ve que efectivamente hay una dependencia de la temperatura crítica con el campo. Así que este término no se puede tirar del todo. Pero pues sí es cierto que es mucho más chico que este, y entonces, bueno, uno puede tirarlo en algún caso. ¿Está bien? Entonces, el Tinkan lo tira y escribe directamente la densidad de energía libre de esta manera. Si no, bueno, habrá que quedárselo y ver qué pasa. Pero el Tinkan lo tira. Entonces, nos queda escrita la diferencia, la diferencia de energía libre de esta manera, simplemente en términos del parámetro de orden. Entonces lo puedo minimizar fácilmente respecto del módulo del parámetro de orden al cuadrado, porque fíjense que acá me aparece al cuadrado, ¿no? O sea, en ningún lado me aparece el módulo solo, así que puedo directamente minimizarlo respecto de esto. Pido que valga 0, y entonces me queda que la densidad de portadores tiene que tener esta relación con la velocidad de los portadores. ¿Ok? O sea, me queda este interesante, acuérdense que menos alfa sobre beta era lo que habíamos llamado phi infinito, o sea, la densidad de portadores en un superconductor bulk. La solución que habíamos encontrado en la clase pasada era menos alfa sobre beta, ¿no? Era la solución no trivial a la que llegábamos cuando veíamos cuáles eran los mínimos. Entonces, la relación que hay entre, digamos acá, el parámetro de orden no vale igual que phi infinito, va a valer lo mismo que phi infinito cuando la velocidad de esta sea nula, ¿no? Cuando la energía cinética es nula, phi es phi infinito. Y si no es nula, no es igual, e incluso hay un momento en que esto se puede llegar a ser 0, ¿está bien? Y entonces phi puede llegar a, no sé, a un mínimo, ¿está bien?
Entonces hay una competencia energética entre la velocidad y la densidad de los portadores. Como que la energía se desparrama o se divide, compiten esas dos. O sea, cuanto más grande es la velocidad de los portadores, más chico es el parámetro de orden. Cuanto más chica es la velocidad de la energía cinética, más grande puede ser el parámetro de orden. Como que compiten esa es la competencia que aparece en la energía cinética, en la energía libre en estos casos. ¿Está? ¿Se sigue? Bien. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, lo interesante es que este planteo, fíjense que yo les puse un superconductor, un plano, puse una J, pero en ningún momento puse para dónde iba la corriente, para dónde iba el campo. O sea, en realidad es bastante general. Siempre que uno tenga un superconductor delgado, la dimensión relevante para la variación de los parámetros sea mucho menor que esas dos longitudes, esto va a valer. No tiene por qué ser una plancha, puede ser cualquier cosa, puede ser un hilo, puede ser un anillo, un cilindro delgado, o sea, cualquier cosa en la cual digamos, cualquier geometría en la que se cumpla esto, esta deducción no va a depender de la geometría. ¿Está bien? Entonces, eso hace que esto sea particularmente interesante, y es lo que usaron Little y Parkes en el famoso experimento, que es muy conocido, en el cual mostraron, además de la cuantización del fluxoide, que ya se había visto en algún otro experimento un año antes, más o menos fue simultáneo, los dos primeros experimentos en los cuales se vio la cuantización del fluxoide, fueron simultáneos prácticamente, alrededor del año 61-62, entonces, además de corroborar la cuantización del fluxoide, validaron la propuesta de Gisburg-Landau, porque corroboraron que usando este modelo y esta propuesta, reproducía lo que esta propuesta, digamos, lo que el formalismo de Gisburg-Landau predecía. ¿Bien? Entonces, tenía un doble interés ese experimento. Entonces vamos a ver de qué se trata, o sea, cómo entra la cuantización del fluxoide acá, que hasta ahora no apareció. Bueno, entonces, la cuantización del fluxoide en la formulación de Gisburg-Landau sale trivialmente, ¿no? Porque el hecho de que la segunda ecuación de Gisburg-Landau es esta, implica, entonces, que yo de acá puedo despejar h barra por el gradiente de la fase y directamente acá tengo una fase a la que puedo integrar, ¿no? O sea, la misma formulación que habíamos hecho nosotros, que hicieron los hermanos London con cierta iluminación, pensando que el parámetro de orden, que podían escribir que había como una especie de función de onda macroscópica. Bueno, esa función de onda macroscópica es muy parecida al parámetro de orden de Gisburg-Landau, así que la idea es exactamente la misma. O sea, en este caso este es el gradiente de la fase del parámetro de orden, y al igual que hicimos en aquel momento, uno puede integrar en un camino cerrado este gradiente de la fase. Como es una fase, esto tiene que dar 2π por n, la integral de una fase a lo largo de un camino cerrado. ¿Está bien? Así que esta igualdad sale directa. ¿Está bien? Así que, digamos, la cuantización del fluxoide es inmediata en Gisburg-Landau. Se ve inmediatamente, ¿no? Después recuerden que la integral de A por dl es el flujo, así que el fluxoide, que es la integral de las corrientes más el flujo, es n phi 0. Y eso ya lo habíamos obtenido antes, pero en Gisburg-Landau sale por un tubo, se ve enseguida. Bien, entonces esta es la cuantización del fluxoide desde la formulación de Gisburg-Landau. Y entonces, ¿qué implica esto respecto de la energía libre? Entonces vamos a ver cómo esto se debería ver reflejado en la velocidad de los portadores si uno tiene un superconductor delgado que cumpla con la ecuación que vimos recién. Entonces, esa fue la idea de Little Parkes. Entonces, el experimento de Little Parkes es algo parecido a esto. O sea, es un cilindro hueco, porque recuerden que tiene que haber algún tipo tiene que ser un recinto no conexo, o sea, con algún agujero,
para que pueda haber flujo en el interior. Entonces tengo un cilindro delgado con un agujero, y la pared del cilindro, este espesor es el que es mucho más chico que la longitud de coherencia y que la longitud de penetración. Entonces, ellos aplicaban un campo paralelo a la pared del cilindro, de manera que esperan que las corrientes circulen en esta dirección, y por el hecho de que tengo esta dimensión muy pequeña, las corrientes van a ser prácticamente uniformes acá, porque no hay espacio para que cambien. Entonces puedo considerar la corriente uniforme, puedo considerar el campo prácticamente igual al aplicado, porque tampoco tengo espacio para que me cambie, o sea que el flujo del campo va a ser prácticamente igual al aplicado, y la corriente va a ser prácticamente uniforme, y el parámetro de orden va a ser uniforme. Entonces, en este caso vale la deducción que hicimos recién, o sea, esta relación entre el módulo del parámetro de orden y la velocidad de los portadores asociados a esta corriente, ¿no? Bien. Entonces, ahora podemos ver qué pasa con la cuantización del fluxoide, o sea, podemos elegir una curva que pase por adentro del superconductor, y que sea paralela a las corrientes. O sea, en phi versor, ¿no? Entonces, la verdad que si no es paralela a las corrientes sale igual, pero la cuentita es más fácil si uno la hace paralela a las corrientes. La integral tiene que dar lo mismo, pero haciéndola así es fácil hacer la cuenta. Si uno hace esta curva paralela a las corrientes son uniformes, así que acá directamente sale 2pi por j. De esa integral, ¿no? 2pi por j, 2πr por j, esta es la integral de esta curva, y esto directamente es j, es ns por q por b, la famosa relación entre las corrientes y la velocidad de los portadores. Así que nos queda viendo cuál es la expresión del lambda cuadrado en función de nsq, ¿no? La expresión que tenemos de la longitud de penetración, que ya a esta altura la sabemos casi de memoria. Entonces nos termina quedando que esto es igual a esto. ¿Ok? Ahora bien, si el fluxoide está cuantizado, esta integral más el flujo va a ser igual entonces a esto más el flujo, y va a ser a n phi 0. Acá estamos planteando, hasta acá hicimos, esto de acá es superconductor delgado. Esto vale para superconductor delgado. Ahora digo, si yo propongo que el fluxoide está cuantizado, digamos, como no es que propongo, digamos, como surge de las ecuaciones de Gibbs-Landau, que el fluxoide está cuantizado, entonces además, sé esto. Entonces, de acá puedo despejar la velocidad en función del flujo, la velocidad de los portadores. Y llego a esta ecuación. O sea que la velocidad de los portadores asociados a estas corrientes se relacionan de esta manera con el flujo. O sea que van a depender de si el flujo es un múltiplo o no entero de phi 0, porque este n es un entero. ¿Ok? Entonces, este es el resultado, o sea, como va a haber una especie de periodicidad de esa velocidad asociada a si el flujo es o no un múltiplo del cuánto de flujo, phi 0. Esa es la deducción de Little-Parks. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos lo que, como nosotros sabemos que el parámetro de orden compite con la velocidad de los portadores, entonces ellos lo que hicieron fue medir la temperatura en la cual el cilindro hueco se hace normal, o se hace superconductor, no importa, la transición normal superconductor, la temperatura de la transición normal superconductor en función del campo aplicado. O quizás al revés, a temperatura constante, el campo necesario para hacer transicionar al cilindro normal a superconductor. Ese es lo que midieron
ellos, y ahora lo vamos a explicar un poco más. En realidad el experimento, ahora después les voy a comentar un poco más cómo fue el experimento real, pero el objetivo del experimento fue eso, fue medir la temperatura a la cual, para un campo fijo el cilindro se hace superconductor en función del campo, digamos, o al revés, ¿no? La curva esta, pH. Entonces, ¿cuál fue la idea? La idea central detrás de esta idea de ellos. Ellos dicen, tengo esta relación, entonces, si estoy muy cerca de la temperatura crítica, tengo por ejemplo, esta relación entre este alfa va a tener esta dependencia con la temperatura, entonces, cuando el parámetro de orden sea igual a 0, yo lo que voy a tener es que, o sea, esto se va a hacer igual a 0, entonces 1 va a ser igual a mb² sobre 2 por el módulo de alfa. Acuérdense que alfa es negativa, así que tengo que dar vuelta esto acá. Y me queda esta relación. O sea, cuando el parámetro de orden se me hace 0, tengo esta relación, ¿no? Entonces, bueno, esta va a ser la temperatura a la cual el parámetro de orden se me va a hacer 0. Esta de acá, la que cumpla con esta relación. O sea que el material se va a volver normal. Que se va a volver normal quiere decir que el parámetro de orden se hace 0 y por eso se vuelve normal. O sea, el parámetro de orden se va a hacer 0 a una temperatura que va a estar relacionada con la TC o sea, va a ser la TC menos algo. Ese algo puede ser 0, en algunos casos, cuando esto es igual a esto se hace 0, o puede ser mayor que 0. ¿Está bien? O sea, dependiendo de si el flujo es un múltiplo de Φ0, la temperatura a la cual el material se hace superconductor va a ser la TC, bulk, o va a ser menor que la TC. Y eso va a ocurrir periódicamente con el flujo aplicado. Esa es la predicción, y es lo que ellos midieron. En realidad, y acá viene la discusión con el TINCAM, uno lo que ve es que la temperatura a la cual el material se hace superconductor tiene una dependencia con el campo intrínseca, o sea, no es que la energía magnética no importa en absoluto, la energía magnética también influye en esa temperatura, así que lo que ellos en realidad ven es una variación de la temperatura con respecto a la temperatura a la cual transicionaría el material si fuera bulk. ¿Está bien? O sea, no sé si fuera bulk, pero tiene una dependencia con el campo. ¿Está bien? Entonces uno dice, no sé si no estuviese el agujero, ¿no? O sea, si no estuviese el agujero, entonces uno tendría una temperatura, si uno no tuviese este tema de que se nos está, digamos, uno tiene un agujero y entonces tiene esta relación con los cuantos de flujo, si no, uno tendría una pequeña dependencia de la temperatura de transición con el campo, y bueno, y esta es la variación de la temperatura respecto de esa, ¿no? O sea, pero no es estrictamente, porque acá, en esta fórmula, esta temperatura no depende, digamos, es como que solo depende del campo a través de esta periodicidad, y no es lo que se ve en el experimento. Ahora les voy a mostrar qué se ve en el experimento. Pero esta es la predicción, una especie de periodicidad en función de los cuantos de flujo, ¿no? Es decir, ellos lo que dicen es, lo que predecimos es esta variación para la temperatura de transición, periódica con el campo, y una velocidad de los portadores que pasa de ser positiva, o sea, esta es la velocidad, y entonces la velocidad al cuadrado tiene esta forma, ¿no? Va como n menos phi sobre phi0, o sea, la velocidad va para un lado y para el otro, para un lado y para el otro en el cilindro, ¿no? O sea, que negativo o positiva quiero decir que lo recorre así y después lo recorre para el otro lado, entonces va cambiando de signo, y de pronto cuando entra un cuanto de flujo, ¡pup!, gira para el otro lado y va saltando así. Esa es la predicción, o sea, como que las corrientes van apantallando para lograr que acá esté cuantizado, ¿está bien? Es como que no deja que pase el flujo hasta que no supera un cuanto. Cuando pasa ese cuanto, ¡plup!, dejan pasar un cuanto más. Y vuelven a pantallar el siguiente, ¿se entiende?
O sea, se ocupan las corrientes, de lo único que se ocupan estas corrientes es de garantizar que el flujo adentro de ese agujero esté cuantizado. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hace que aparezca esta periodicidad. Entonces, esta periodicidad debería implicar esta dependencia con la temperatura de transición, de acuerdo a la predicción de Gis-Burlandau. Y esta es la publicación de Little Parks, ¿no? En donde esta es una curva de dependencia de este es el campo y esta es la temperatura de transición, o sea, esta es la temperatura, entonces ellos lo que ven es que la línea HT hace esto, y va tocando esta otra línea que, como ven, no es independiente de campo, ¿no? No es que la temperatura acá al principio sí es casi independiente de campo, pero en lugar de seguir así, después se tuerce esto, ¿no? O sea, esto es lo que les digo, pero bueno, entonces lo que es periódico es esta diferencia, ¿no? Esta diferencia que va siendo así. O sea, bastante notable. Fíjense que estas variaciones de temperatura son muy chiquititas, 1.07 Kelvin, 1.1 Kelvin. Son variaciones pequeñas de la temperatura, hay que poderlas medir. Y en realidad, ellos en el experimento lo que hacen es pararse a temperatura constante y hacer curvas de resistividad y ver en qué momento la resistencia se hace cero, ¿no? En función de campo. Y esa es la... Entonces, para cada temperatura ven el campo para la cual la resistencia se va a cero. ¿Dónde está la transición resistiva a cada temperatura fija en función de campo? Eso es lo que ellos hicieron, pasando una corriente de transporte mucho más chica que estas corrientes, ¿no? Que supuestamente no hace nada, una corriente muy chiquitita que supuestamente no debería modificar demasiado la velocidad de los... Es insignificante frente a la velocidad de los portadores. Entonces, ese es el real experimento que ellos hicieron. Y les digo que esto fue muy en simultáneo con este otro experimento, que de hecho fue un poco anterior, donde también midieron la cuantización del fluxoide. Esto fue medio por la misma época, pero además tiene el interés de ver la relación entre el parámetro de orden y la velocidad de los portadores, que está predicho por la energía libre de Gis-Burlandau. O sea, es como que valida mucho, digamos, muestra que esa formulación describe muy bien la energía libre del sistema y la transición de fase superconductora. ¿Se siguió? Chicos, ¿se siguió? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, este es un hito interesante de la formulación de Gis-Burlandau. Otro hito que vamos a ver hoy, y ya en la clase que viene nos vamos a irnos un poco de... Sí, todavía vamos a seguir con algo de Gis-Burlandau, pero vamos a meternos también con otras cosas para empezar a describir cosas más prácticas y más concretas. Pero para seguir un poco los éxitos de esta teoría, vamos a pasar a la famosa predicción de la red de Abrikosov. O sea, cómo aparece la predicción de la red de vórtices de superconductores de tipo 2, que también es una predicción que surge de la formulación de Gis-Burlandau. Bueno, entonces, esta predicción aparece de la solución de lo que se llaman las ecuaciones linealizadas de Gis-Burlandau. Entonces vamos a contar un poco de qué se trata esto. En principio nosotros vimos que en los superconductores de tipo 1, que fueron los que describimos la primera parte de la materia, hay una transición continua si el campo es cero, pero para campo mayor que cero, la transición normal superconductor es discontinua, es de primer orden, ¿no? O sea que veíamos que había, cuando teníamos un campo no nulo, había un salto en la magnetización, y obviamente en la formulación de Gis-Burlandau eso va a implicar un salto en el parámetro de orden. O sea, ambas cosas van a ser discontinuas, van a pasar de ser cero en el normal
a distinto de cero. Por supuesto, esto sin factor de magnetizante. Ya vimos que en la realidad nada es discontinuo, siempre hay alguna pequeña continuidad pero, digamos, en una formulación matemática, en un superconductor infinito, sin factor de magnetizante, uno ve una transición discontinua, de primer orden, y un asalto tanto en la magnetización como en el parámetro de orden en un superconductor de los que vimos hasta ahora de tipo 1. Ahora, los superconductores de tipo 2, que vamos a empezar a, digamos, la clase que viene, vamos a ver exactamente cuál es la diferencia esencial entre los superconductores de tipo 1 y de tipo 2 y por qué entonces unos se comportan como de tipo 1 y otros como de tipo 2, y vamos a mirar mucho más en detalle eso, pero lo que ya sabemos, que vamos a ver hoy, es que la superconductividad puede existir para campos mucho mayores que este campo crítico termodinámico. La superconductividad se puede nuclear a un campo crítico que está muy por encima, por lo general, cuanto más tipo 2, más grande es, que es mucho mayor que el campo crítico. Entonces, en esa transición la magnetización es continua y el parámetro de orden es continuo. Entonces, la transición en los superconductores de tipo 2 va a ser de esa manera, y entonces, cerca de este campo crítico 2, el parámetro de orden se va anulando continuamente, porque es una transición continua, ¿no? Así que cerca de eso, el campo es muy chico, aunque uno esté lejos de TC, phi va a ser chico, cuando uno está cerca de la transición, se va a hacer 0 en la transición. ¿Está bien? O sea que cerca de HC2 el parámetro de orden es muy chiquitito. Entonces, bueno, pasa que el parámetro de orden al cuadrado es mucho más chico que el parámetro de orden a la cuarta, cuando se va haciendo 0. Entonces, las ecuaciones de Gibbs-Landau la primera ecuación de Gibbs-Landau, que se las tendría que haber puesto acá para que se la acuerden, pero la primera ecuación de Gibbs-Landau, que tenía acá un phi más grande, digamos, tenía otro término que era no lineal, se va. ¿Está bien? Solo quedan los términos lineales en la primera ecuación de Gibbs-Landau. ¿Está bien? Quizás un paso en el medio podría haber venido bien para seguirlo mejor esto. Pero la primera ecuación de Gibbs-Landau, que la podemos buscar, si no más atrás para que la vean, si no se acuerdan, tiene un término no lineal, que es lo que hace que la ecuación sea no lineal, y ese término se va cuando uno pone esta restricción en la energía libre, ¿no? Porque aparecía de derivar el phi a la cuarta. Entonces, queda esto, en la primera ecuación de Gibbs-Landau, o sea que es una ecuación lineal ahora. Y además, este campo es muy parecido al campo aplicado porque la transición, esta también es continua, ¿está bien? Entonces, este campo es muy parecido al campo aplicado. Así que esto lo podemos reescribir de esta manera y queda una ecuación bastante más sencilla para el parámetro de orden. Así que, sin necesidad de ir a la segunda ecuación de Gibbs-Landau, yo pongo condiciones de contorno sobre el parámetro de orden y puedo resolver la ecuación de Gibbs-Landau sola, la primera ecuación, me queda desacoplada de la segunda. O sea, la segunda sigue estando, pero queda desacoplada. ¿Está bien? O sea, yo puedo resolver, sacar de acá cuánto vale phi, meter acá phi cuadrado, hacer lo que conozco y saco j. ¿Está bien? Phi cuadrado de phi, ya lo saqué de acá, y, o sea, como que me quedan desacopladas las dos ecuaciones. ¿Está? Entonces, este es un límite bastante más accesible que la solución general no lineal acoplada de Gibbs-Landau. ¿Está bien? Y vale cuando el parámetro de orden es chico y cuando uno puede suponer que el campo aplicado es muy parecido que el campo es muy parecido al campo aplicado. ¿Está? Entonces, la pregunta que uno se hace es si esto es posible, o sea, si esta solución existe, si es estable, y si hay superconductores que puedan cumplir con esto o no.
¿Está bien? O sea, yo dije, bueno, a ver, si existiera, hasta ahora yo lo que digo es, si existiera una transición continua en la cual el parámetro de orden tiende a cero y por lo tanto la magnetización también tiende a cero y entonces se cumplen estas condiciones, valdrían estas ecuaciones lineales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿eso es posible, no es posible, es estable? La ecuación, digamos, la energía libre ¿va a ser estable en estas condiciones o no? ¿Existe esta solución? Entonces, esto es lo que, ¿bajo qué condiciones existe? Entonces, eso es lo que resolvió Abrikosov, no solamente eso, pero de eso se trata el problema de la nucleación en HC2. Es decir, ¿en qué campo, para qué campo eso va a ser posible? ¿Hay algún campo en el cual eso pueda suceder y cuánto vale? ¿Está bien? O sea, ¿para qué campo? Esa es la pregunta, digamos, ¿en qué campo va a ocurrir esta transición continua y si existe ese campo? ¿Está bien? Entonces, esa es la pregunta que tiene que ver con la nucleación en HC2, con la existencia de ese campo crítico superior. La nucleación se refiere a la nucleación de la superconductividad, ¿no? Al hecho de que el material sea normal y de pronto se empiece a nuclear la superconductividad para un determinado campo de manera continua. Bien, entonces, de nuevo, para simplificar el problema, vamos a suponer un superconductor sin factor de magnetizante, con un campo aplicado homogéneo, lejos de las fronteras, así que lo pensamos como infinito, no nos metemos en fronteras, y vamos a ver si encontramos esa solución de las ecuaciones lineales de Gibor-Landau, y si hay una solución que dé un parámetro de orden no nulo a un campo mayor que el campo crítico. O sea, la pregunta es, ¿existe esta solución? Entonces, vamos a ver cuál es el máximo, que si existe, cuál es el máximo campo al cual puede existir esa solución. Y a ese campo lo vamos a llamar campo crítico 2, el máximo campo al cual puede haber superconductividad. ¿Mm? Bien. Entonces, lo que esperamos es que si existe ese campo, cerca de ese campo valgan las ecuaciones lineales de Gibor-Landau. Esa es la idea. ¿Bien? No sabemos si existe, pero si existe, tiene que valer esto. Esa es la idea de... ¿Se entiende? O sea, la pregunta, vamos a ver si existe ahora. O sea, si hay una solución, y si esa solución digamos, es físicamente consistente. O sea, si existe esa solución. Pero si existe esa solución, tiene que cumplir con las ecuaciones lineales de Gibor-Landau, que son las que escribimos recién. Entonces, bueno, entonces como pusimos un campo homogéneo en la dirección X, podemos elegir arbitrariamente un gauge en el cual el vector A tenga esta forma, y ahora esta parte que viene es muy matemática. Me refiero a que algunos no muy amantes de la matemática se pueden relajar acá, porque vamos a ver de dónde sale la solución esta, y no es fundamental de dónde sale la solución esta, se los voy a contar más o menos para aquellos a los que sí les puede interesar. Entonces, la primera ecuación, al escribir esto de esta manera, o sea, esta ecuación queda de esta manera, ¿no? O sea, cuando yo pongo que A vale esto, entonces la primera ecuación queda de esta forma, y entonces Abrikosov propone soluciones de esta forma para esta solución. Dice, bueno, como lo único, acá yo tengo X nada más, entonces esencialmente esto me va a depender de X, y después puede haber fases en Y y en Z, pero la parte de la dependencia va a estar en X, no puede estar en otro lado. Entonces propone esta solución, la mete adentro de la ecuación, y encuentra esta ecuación para esta función f de x, esta ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial, esto lo pueden buscar en libros, yo sobre todo pienso, a lo mejor, no sé, Ramiro que está trabajando en el tema, o gente, si les interesa ver cómo viene esto, esta ecuación diferencial es análoga a varias ecuaciones de la física, f segunda, es como una ecuación de autovalores, ¿no? Tiene la derivada segunda más algo por f igual a algo por f, una solución conocida, una ecuación que aparece mucho en la física,
En particular, es formalmente idéntica a la que describe una partícula cargada en un campo magnético. No sé, es una solución conocida. Y entonces los autovalores que cumplen, o sea, esta ecuación tiene solución cuando vale esta relación, aparecen todas estas posibles soluciones. O sea que esto, que vendría a ser, llamémoslo los autovalores de la solución, cumplen de esta manera. Estas son las relaciones, tienen que cumplir con esto para que haya una solución, ¿no? Entonces, estos son los autovalores. Y entonces uno dice, bueno, ¿para qué campo H esto tiene sentido, ¿no? Que es la pregunta que nos hacíamos. Primero, el máximo campo H va a ser aquel en el cual kz valga 0 y n valga 0, ¿no? O sea, cuanto más chico es kz, más grande es h, cuanto más chico es n, más grande es h, entonces el máximo h que cumpla con esta solución va a tener kz igual a 0 y n igual a 0. Entonces uno dice, a eso lo llamo HC2. Entonces pongo esto igual a 0, esto igual a 0, y me queda esto, y este es el máximo campo, para lo cual la solución linealizada de Higgs-Blanda, aunque yo propuse, tiene solución. ¿Ok? Bien. Entonces, puedo escribir phi de esta manera, y en ese caso me queda esta relación, reemplazo por esto, y me queda que mu0 por hc2 tiene esta relación con este parámetro kappa, que es el cociente entre la longitud de penetración y la longitud de coherencia. Entonces acá aparece una de las diferencias, o una de las condiciones que distinguen a los superconductores de tipo 1 y de tipo 2. O sea, la diferencia entre los superconductores de tipo 1 y de tipo 2 va a estar en la existencia, la posible existencia de un campo por encima del campo crítico en el cual se nuclea la superconductividad. Esa es una de las diferencias. No es, hay muchas más diferencias, pero esta es una. ¿Está bien? Entonces, en los superconductores de tipo 2, kappa es mayor que 1 sobre raíz de 2, entonces puede existir esta transición de segundo orden en el campo crítico superior. ¿Está bien? Y lo que sí se puede ver, que no nos vamos, es que además, para los superconductores de tipo 1, este campo crítico, que es un campo crítico de nucleación de alguna manera, es un límite. Ojo que para los superconductores de tipo 1, esto es menor que el campo crítico, ¿no? O sea, no hay, HC2 no existe como tal. ¿Está bien? Este número, raíz de 2 kappa por HC, es menor que HC para los superconductores de tipo 1. ¿Está bien? Pero que llamémoslo HC2, no sé si sería HC2, pero raíz de 2 kappa por HC, en los superconductores de tipo 1, es el límite para la existencia de configuraciones, como es una expresión de primer orden, saben que en la expresión de primer orden puede haber configuraciones metestables sobreenfriadas, ¿no? Porque como hay un calor latente, entonces puede haber configuraciones metestables sobreenfriadas o sobrecalentadas. Entonces, este campo resulta ser el límite de campo en el cual puedo yo venir con el material normal y que al no suministrarle calor, al no permitir que haya intercambio de calor, quede metastable hasta el campo. Esa es la última, el campo menor, el campo límite, en el cual yo puedo hacer que el material quede normal en una configuración metaestable. O sea, también tiene algún significado físico en los superconductores de tipo 1, este campo acá. Pero HC2 como tal puede existir solo en los superconductores de tipo 2. Bueno, y después el Tinkham hace toda una disquisición, porque Tinkham trabajó mucho en eso, entonces le parece súper interesante, pero para mí es un detalle de orden N, pero digamos que además ocurre que la superconductividad se nuclea antes en las superficies de los superconductores, y eso se puede calcular. O sea, en bulk se puede nuclear recién en HC2, pero en la superficie se puede nuclear a campos mayores. ¿Está bien? O sea, es interesante, lo que digo es que son unas cuentas bastante plomas, no me pareció meternos en esto, pero se lo cuento como dato, me es interesante.
que el campo crítico 2 es el campo crítico para la existencia de la superconductividad en bulk, pero puede existir a campos mayores en superficie. Y esa es la relación aproximada entre el campo crítico de nucleación en superficie y en bulk. Una pregunta, Gaby. Hay como 3 capítulos sobre eso, sí. ¿Esa nucleación en la superficie es sin nucleación en bulk o coexisten las dos cosas? Es como que va transicionando de a poquito todo junto. No, bueno, en el campo crítico 3 solo se puede nuclear en la superficie, pero a medida que va bajando el campo, cuando llega al campo crítico 2, obviamente se puede, digamos, las superficies invaden el bulk de alguna manera. Ah, claro, no, claro, listo, ahí te entendí. Ok. Bueno, es bastante interesante, pero es matemáticamente bastante pesado, y el Tinkham le da bastante importancia porque él trabajó en eso, y el que le interese hay unos cuantos capítulos sobre eso para leer. Bien. Entonces, esta es la descripción de la nucleación y de la existencia de ese campo crítico superior. Entonces los superconductores de tipo 2 y de tipo 1 tienen digamos, el hecho de la relación que haya entre estas dos longitudes marca un montón de diferencias. Una es esta, y la otra es, que la vamos a ver con más detalle y más formalidad la clase que viene, pero que ya se las venimos adelantando y las venimos hablando a lo largo de toda la materia, es el tema de si las superficies normal superconductor tienen energía positiva o negativa, es decir, si es conveniente crear fronteras normal superconductor energéticamente o no es conveniente. Entonces, la clase que viene vamos a hacer un cálculo un poquito más formal de esas fronteras y vamos a mostrar esa diferencia. Pero una de las consecuencias que genera el hecho de que las energías de pared sean negativas en los superconductores de tipo 2 y positivas en los superconductores de tipo 1, es que a los de tipo 2 les gusta crear esas fronteras. ¿Está bien? Entonces, aparece, digamos, el interés en hacer que haya la mayor cantidad de fronteras posibles. La mayor cantidad de fronteras posibles están limitadas por el hecho de que el flujo está cuantizado, y entonces eso limita hasta dónde uno puede generar esas fronteras y da lugar a la formación de los vórtices. Entonces, la propuesta de que esos vórtices se nuclean, o sea que en el campo crítico superior aparecen vórtices y que esos vórtices forman una estructura, una red, fue propuesta por Abrikosov. Entonces ahora, siguiendo con esta solución, vamos a ver cómo aparecen los vórtices. También una cuenta, que no es fundamental la cuenta, pero vamos a comentar por dónde viene la cuenta para aquellos que estén interesados. Entonces, estas son las soluciones que habíamos planteado. Entonces, la solución correspondiente a kz igual a 0 y n igual a 0, que es la que da el campo, la que da como solución, la que se cumple para HC2, va a ser una combinación de, acá kz vale 0, entonces esto vale 1, ¿no? Va a ser una combinación de estas autofunciones. Donde acá yo puedo, en lugar de KI, ya pongo K, porque kz la puse igual a 0, así que para no estar poniendo su índice KI, K es K sub I, ¿no? Entonces, esta es K por I. Entonces, estas son la combinación de autofunciones, y en principio, fíjense que estos son como unas especies de gaussianitas, o sea, esta función, que depende de X, ¿no? Son como unas especies de gaussianas alrededor de estos valores, XK. O sea, como una especie de paquetes de ancho psi, de dispersión psi, ¿no? Alrededor de X. Tienen esa forma funcional. Pero en principio la combinación esta, en HC2 no importa cuánto valga XK, no importa cuánto valga K. O sea, cualquier combinación de estos paquetes me va a dar la misma energía. Y eso es porque en realidad en HC2 el parámetro de orden vale 0. O sea, casi que no. El HC2, estrictamente HC2,
la solución no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el parámetro de vale 0 justo en HC2, o sea, es como un límite en HC2, ¿está bien? Entonces, bueno, no hay da lo mismo poner estos paquetes en cualquier lado energéticamente. Lo que muestra Abrikosov, que no nos vamos a meter en cómo lo demuestra, pero Abrikosov lo que mostró es que apenas se baja el campo un poco por debajo de HC2, o sea, casi igual a HC2, pero infinitesimalmente por abajo, se rompe esta degeneración. O sea, ya no da lo mismo poner estas autofunciones, no da lo mismo el valor de K, no da lo mismo el valor de XK, sino que importa cuánto valen estos valores. Y esto pasa apenas el campo es mínimamente más chico que HC2. Porque, digamos, si bien esta es la solución para las ecuaciones lineales, y las ecuaciones lineales valen, el término no lineal, por más que sea chiquísimo, rompe esa degeneración. Alcanza para romper esa degeneración y hace que cuando uno calcula las energías, o sea, si uno calcula las energías poniendo distintos valores de K, resulta que cuando el campo es un poco más chiquito que el HC2, no valen todas lo mismo. ¿Está bien? Entonces el tipo se dio cuenta de eso. Entonces mostró primero que no convenía a meter todos los XK juntos, que cuanto más uniformemente distribuidos estaban esos paquetes, si estaban distribuidos uniformemente en todo el bulk, eso minimizaba la energía. Eso es bastante intuitivo. ¿Está bien? Y después que si además los espaciaba periódicamente, también eso minimizaba la energía. O sea que si estos paquetes estaban distribuidos uniformemente y además con una distribución periódica en la otra dirección en I, esa distribución minimizaba la energía. Entonces propone eso, o sea, propone que ahora estos Ks son periódicos, con un periodo, o sea, implican una periodicidad, o sea, pone una modulación de la fase que implica una periodicidad espacial de este tipo. Y entonces queda que estos XK, alrededor de los cuales se nuclean estos paquetes, tienen esta forma, o sea, acá XN vale NQ, ¿no? Y entonces, delta X, como NQ vale 2pi sobre delta I, vale 2pi sobre delta I, entonces queda esta relación entre delta X y delta I. Entonces, mu0 por h por delta x por delta i vale φ0. O sea, cada unidad espacial de periodicidad, digamos, esto va a quedar como en cuadraditos, ¿no? Periodicidad en x, periodicidad en y. Y en cada uno de esos cuadraditos hay un cuanto de flujo, φ0. O sea, mu0h, que es el campo, multiplicado por el área delta x, delta i, es el cuanto de flujo. ¿Está bien? O sea, en cada uno de esos periodos hay un cuanto de flujo. Esa es la propuesta. Entonces la solución general es esa, donde o sea, es la suma de estas autofunciones con esa periodicidad, y estos coeficientes que aparecen acá son funciones periódicas que dependen, eso va a decir qué formita tiene, exactamente cómo es esa forma de esa periodicidad, cómo es la modulación de esa periodicidad. Por ejemplo, si son todos iguales, o sea, si acá pongo C, y chau, esto me termina dando, delta X por delta Y, me termina dando una especie de red cuadrada. Una especie no, me da una red cuadrada. En cambio, si por ejemplo pongo que cuando pongo n igual a 1, pongo un valor, y cuando pongo n igual a 0, pongo un valor, y cuando pongo n igual a 1, vale I, o sea, es complejo, ¿no? Y vale imaginario, vale I por C0, y en cambio el siguiente vale, o sea, están igualados de a 2, y uno es real y el otro imaginario, no importa, uno hace esto y cuando se fija cómo es la distribución de intensidades queda una red triangular. No hace falta, si quieren lo pueden probar o no, pero créanlo, o sea, dependiendo de lo que uno pone acá puede hacer distintos dibujos de redes espaciales con periodo φ0 en cada uno de esas estructuras. ¿tá? Entonces, esta es la solución que él propone, y además se fija cuáles son los CNs que dan la menor energía. Dice, a ver, ¿conviene que sea cuadrada? ¿Conviene que sea triangular? Bueno, el tipo se equivoca,
O sea, esta sería una red cuadrada y esta sería una red triangular, ¿no? Esto es una red cuadrada y esto es una red triangular. Son muy parecidas. La distancia entre vecinos cambia. Esta es la distancia entre vecinos que habría en una red de vórtices cuadrada, y esta es la distancia entre vecinos que habría entre una red de vórtices triangular. Entonces él con esto hace la cuentita de energía con cada uno, se equivocó, y dijo, la red cuadrada minimiza la energía, y no es verdad. Son muy parecidas las dos energías, pero la que minimiza la energía es la triangular. O sea, en su primer paper, Abricoso predice que la red va a ser cuadrada, y la red no es cuadrada, sino que es triangular, ¿no? O sea, esto es una red de vórtices vista por STM, o sea que estos son directamente variaciones en la densidad de estados, que está asociada con justamente variaciones en el parámetro de orden superconductor. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, cuál es la relación de una cosa y otra, pero acá directamente no estamos mirando el campo magnético, no estamos viendo variaciones de campo magnético, sino que estamos viendo directamente cómo cambia la densidad electrónica en función de la posición, y eso está dado por el valor del parámetro de orden local, de la densidad de portadores. ¿Está bien? En un punto. Entonces, fíjense que es en un superconductor ordenado, sin defectos, etcétera, 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 ya veremos todas las... Pero esto es una foto real, o sea, es una imagen de STM real, de un superconductor de niobio-selenio 2, hay regiones en donde los vórtices se ordenan perfectamente en una red triangular. Y de hecho, en general, salvo excepciones, los vórtices se ordenan en una red triangular. Así que, bueno, y estas cosas se vieron unos años después de que fueron predichas por Abrikosov. O sea, cuando Abrikosov hizo la predicción, no se había observado la red de vórtices, ni había ninguna evidencia experimental de que existiera, si bien había una cuestión más o menos intuitiva, o sea, sí se sabía ya de la cuantización del fluxoide, sí se sabía que existía superconductividad muy por encima del campo crítico, que había superconductores de tipo 2 que seguían siendo superconductores hasta campos más grandes. Entonces, bueno, esta estimación de cuál es el campo de nucleación, cuál es la condición para la existencia de ese campo de nucleación, este valor límite entre los superconductores de tipo 1 y de tipo 2, la aparición de la red de vórtices, son todas predicciones que aparecen a partir de esta formulación. Bueno, entonces con esto terminamos por